Usted sabe que yo me paso alabando, gritando a Dios y me sentía un poco incómodo porque solamente estaba ahí tratando de salvar el poquito de voz que me queda para la predicación. Pero gloria a Dios que cuando yo miraba hacia atrás yo veía a los hermanos que estaban adorando, pues esta es una iglesia que adora a Dios. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Yo no pensaba que iba a poder hablar este poquito que he hablado, porque yo hablaba 2 palabras y eso era tosiendo, 2 palabras y tosiendo, 2 palabras y tosiendo. Pero en el nombre de Jesús, Dios me tiene en pie. Voy a traer una palabra basada en Mateo 28:6 y en Lucas 24. La palabra en Mateo 28:6 dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Voy a hablar de la resurrección de Jesucristo. La resurrección. Porque es bonito hablar de la muerte y pasión, porque ese fue el sacrificio perfecto. Ahí fue donde Jesús derramó su sangre para perdón de pecados y para vida eterna. Pero qué lindo que Jesús dijo: destruir este templo y en 3 días lo edificaré. Y él no se estaba refiriendo al templo de Jerusalén, sino que se estaba refiriendo a su cuerpo. Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo, porque yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Gloria al nombre de Jesucristo. A través de los siglos, amados, se han levantado muchos grupos que han tratado de convencer al mundo de que no hubo resurrección o de que no hay resurrección. Pero la resurrección de Cristo fue una realidad, es una realidad y seguirá siendo una realidad, porque Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día, como decía su palabra. ¿Cuánto lo creemos? ¿Y por qué es tan importante? Después le voy a decir por qué es importante, pero le voy a mencionar algunas cosas que prueban que Cristo resucitó y que aquella tumba estaba vacía. Porque si los enemigos, primeramente la tumba estaba vacía. ¿Por qué estaba vacía? No estaba vacía porque nadie escondió el cuerpo de Cristo. Nadie se robó el cuerpo de Cristo como querían hacer creer a la gente, sino que la palabra del Señor dice que Cristo resucitó, porque Cristo lo había dicho ya en su palabra muchas veces, que su cuerpo no vería corrupción. Cristo murió, pero Cristo resucitó, aleluya, con un cuerpo glorificado, porque si los enemigos de Cristo hubiesen encontrado el cuerpo de Cristo, yo te garantizo que lo hubiesen presentado a todo el mundo para que viesen que Cristo no resucitó. Pero no tenía nada que presentar, porque no había cuerpo. ¿Por qué no había cuerpo? Porque la tumba estaba vacía. ¿Y por qué la tumba estaba vacía? Porque Cristo había resucitado. Gloria al nombre de Jesús. Si los discípulos de Cristo hubiesen encontrado el cuerpo, jamás se hubiesen dejado sacrificar por algo que no era verdad. Porque si los discípulos de Cristo hubiesen encontrado el cuerpo de Cristo, no hubiesen creído jamás en la resurrección. Y si no creían en la resurrección, ellos no iban a dar su vida predicando una mentira. Porque si Cristo no resucitó, tampoco ellos iban a resucitar. ¿Están conmigo? Los discípulos tampoco encontraron el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no lo encontraron? Porque Él no está aquí, dijo el ángel. Y el ángel dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, porque Él ha resucitado. ¿Qué otra cosa muestra
que Cristo resucitó, la existencia, el poder, el gozo y la devoción de la iglesia primitiva. Si Jesús no hubiese resucitado y no se le hubiese aparecido, ellos nunca habrían tenido aquel cambio de actitud, que fueron de la tristeza, fueron a la alegría, fueron de ser cobardes, fueron a ser personas con ánimo. ¿Por qué? Porque después que Cristo murió, la palabra del Señor dice que Cristo se le apareció a los discípulos, Cristo se le apareció a los jóvenes que iban camino a Emaús y le habló de cómo hablaba la Escritura de que el Cristo tenía que padecer, pero que se levantaría de entre los muertos. Cristo le estaba hablando y ellos que iban camino a Emaús, bien tarde en la noche se regresaron donde estaban los discípulos para decirle: el maestro se nos ha presentado. Pero cuando ellos llegaron donde estaban los discípulos, se llevaron la sorpresa también que ya Cristo había estado allí con ellos. Después de Cristo haber muerto, después que fue enterrado, resucitó y después se le apareció a los discípulos y dice que se le apareció a más de 600 o más de 500 personas a una misma vez. Le dio tremendas instrucciones de ir y predicar este evangelio a toda criatura, y todo el que cree y sea bautizado será salvo y el que no será condenado, porque hay que creer en Cristo para ser salvo, dice la palabra del Señor, porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra vereda, no hay otra brecha, no hay ningún shortcut, como dicen los gringuitos, los americanos. Es a través de Jesucristo. Hay que creer en Cristo, hay que recibirlo como tu Señor y tu Salvador, aleluya, y tienes que vivir una vida de acuerdo a aquel que te llamó para que tú puedas presentarte en la presencia de Dios. Y sabe una cosa, que cuando tú recibes a Cristo verdaderamente de todo corazón y Él te cambia, tú no tienes que hacer ningún esfuerzo para caminar en santidad, porque ya tú eres santo. ¿Sabes? Una vez que Cristo entra en ti, una vez que el Espíritu Santo te satura con tu presencia, no sientes que dejaste nada en el mundo importante, porque al mismo apóstol Pablo dijo: todo lo que yo tenía lo tengo por basura, por el conocimiento, después de haber conocido a Cristo, todas las cosas que él tenía, la fama, la fortuna, las amistades, todo él lo tenía por basura cuando conoció a Cristo. Porque cuando tú conoces a Cristo, aleluya, Cristo es tan precioso, Cristo es tan atractivo que no hay nada que te llame la atención fuera de Él. Gloria al nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Cristo dijo que si yo fuese levantado como aquella serpiente fue levantada en el desierto, yo atraeré a todos hacia mí. La iglesia era perseguida, la iglesia primitiva. Mira lo que dice Lucas 24, de 51 a 53. Dice: y aconteció que bendiciéndolos, se apartó de ellos y fue levantado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. La iglesia primitiva era perseguida. La iglesia primitiva muchos eran asesinados, eran encarcelados, muchos de ellos eran tirados en el Coliseo para que fueran destruidos, devorados por las fieras. Sin embargo, ellos estaban dispuestos a padecer lo que fuera, aleluya, después que conocieron a Cristo, porque ellos sabían que sus vidas no era la vida de aquí. La vida de aquí es pasajera, es temporera, pero la vida que verdaderamente vale la pena es la vida eterna, la vida en Cristo, aleluya. Y ellos estaban dispuestos a dejarlo todo, aleluya. Aleluya. Ellos sabían que aunque este cuerpo fuera destruido, ellos sabían que iban a padecer un tiempo de dolor, un tiempo de
Pero ellos sabían, que este cuerpo, aleluya, iba a levantarse juntamente con Cristo, así como Cristo se levantó. Ellos también se iban a levantar, porque la palabra dice que aquel Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo que nos va a levantar a nosotros el día de la redención. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Este acontecimiento donde ellos dicen que alababan a Dios, eso fue después que Cristo resucitó y se le apareció a ellos. La palabra del Señor dice en el libro de los Hechos, primer capítulo, dice que Cristo estaba con ellos. Después de Cristo haber resucitado, Cristo estaba hablando con ellos. Y dice que de repente vino una nube y lo alzó. Y ante los ojos de ellos vieron al Cristo siendo ascendido a la presencia de Dios. Aquella nube lo cubrió y ellos se quedaron maravillados. Y mientras Cristo ascendía, dice que unos ángeles con unas vestiduras radiantes, vestiduras blancas, se le acercaron y le dijeron: varones Galileo, ¿qué hacen mirando hacia el cielo? Dijo: este Jesús que ha sido levantado, tomado de ustedes, asimismo Él ha de venir. Aleluya. Y eso es lo que está la iglesia esperando. Nosotros estamos esperando a Jesucristo, porque nosotros sabemos que Él dijo que iba a venir por nosotros. Hay personas que creen en la muerte de Cristo. Muchas religiones creen en la muerte de Cristo, pero se conforman con eso. Es más, muchos de ellos creen en la resurrección de Cristo, pero se conforman con eso. Hasta ahí llegó. Pero nosotros sabemos que no es solamente la muerte de Cristo, no es solamente la resurrección de Cristo, no es solamente la ascensión de Cristo a la presencia de Dios, Abasaya. Es saber que a través de la sangre de Cristo, a través de ese sacrificio, nuestros pecados son perdonados, nuestra deuda es pagada y tenemos acceso a la presencia del Dios que vive y reina para siempre. Oh my God. Mi alma adora al Señor. La iglesia vibrante, aquella iglesia perseguida pero llena del poder del Espíritu Santo, era prueba de que Cristo había resucitado. Otra prueba de que Cristo ha resucitado son las escrituras del Nuevo Testamento. Aquellos discípulos que escribieron los evangelios, ellos no hubiesen perdido el tiempo en escribir acerca de Cristo. Ellos no hubiesen perdido el tiempo en escribir acerca de la resurrección. Ellos no hubiesen perdido el tiempo en escribir que Jesús era el Hijo de Dios, era Emmanuel, era el Mesías, era el enviado, que Jesús era el que venía a redimir la humanidad. Ellos no hubiesen perdido el tiempo escribiendo acerca de Jesús si ellos no hubiesen visto con sus propios ojos que Jesús había resucitado. Porque una cosa es decir Cristo ha resucitado, pero otra cosa es verlo con tus propios ojos. Aquel que caminó contigo, aquel que lloró contigo, aquel que comió contigo, aquel que durmió donde tú dormiste, aquel que estuvo en el monte, aquel que estuvo en el mar, aquel que estuvo en el desierto, y tú lo viste de rodillas, tú lo viste partiendo el pan y miles de personas comiendo, dos o tres pececitos. Ver aquellos que fueron liberados, aquellos que estaban endemoniados, y cuando Cristo oró por ellos, recibieron la liberación. Ellos lo vieron. Pero también ellos vieron la transfiguración cuando Cristo subió al monte con algunos discípulos y frente a sus caras Él se transfiguró. Dice que sus ropas se pusieron blancas, radiantes, aleluya, y se le apareció Moisés y Elías a hablar con Él, a planificar, aleluya, aquella muerte, aquella resurrección y aquella ascensión, donde la humanidad, bendito el nombre de Jesús, vino a ser nuevamente redimida. Aquella humanidad que éramos perdidos, porque a través del pecado de Adán todos recibimos esa maldición, pero ahora a través de la sangre de Jesucristo esa maldición se deshizo y volvimos a tener comunión con nuestro Padre Celestial.
Bendito el nombre de Jesucristo. Los discípulos, mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 12 al 18. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana entonces nuestra predicación. Es vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual nos resucitó. Si en verdad los muertos nos resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Están perdiendo el tiempo. Aún están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. En otras palabras, dijo, si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo siguiendo una religión vana, una creencia falsa. Y estamos dando un testimonio que no estamos mintiendo. Pero no os dejéis engañar. No os engañéis. Eso es lo que Satanás quiere que tú creas. Pero nosotros sabemos y estamos convencidos en nuestro espíritu de que Cristo resucitó. ¿Cuántos creemos que Cristo resucitó? Cristo resucitó. ¿Y sabe por qué yo sé que Cristo resucitó? Porque yo resucité. Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Un hombre amargado, un hombre triste, un hombre que sabía que si yo cerraba mis ojos aquí, los iba a abrir en el mismo infierno. Le tenía miedo a la muerte, le tenía miedo a las sombras. Pero cuando Cristo vino, me llenó con su Santo Espíritu. Aleluya. Puedo decir como dijo Pablo, ¿dónde está sepulcro? ¿Dónde está muerte tu aguijón, sepulcro, tu victoria? Puedo decir como Pablo, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de ser llevado al cielo en una visión. En el capítulo 14 de 2 de Corintios, cuando vaya a la casa lo leo. Y dice la palabra, Pablo dijo, conozco a un hombre, que tal hombre, no sé si fue en la carne o en el espíritu, pero ese hombre fue llevado al cielo. Y ese hombre, no sé si fue en la carne o en el espíritu, pero le fueron mostradas cosas, oh my God, inefables, unas cosas preciosas. En otras palabras, él vio la gloria de Dios. Él vio la gloria de Dios. Y dijo, pero ahora, y vi cosas que me fueron prohibidas compartirlas aquí con ustedes. Pero una cosa sí les puedo decir. Ahora tengo un problema. El problema que tengo es que ahora no sé si quedarme acá arriba o irme. En otras palabras, estaba indeciso. Me dijo, pues yo sé que me tengo que ir por el beneficio del reino de Dios. Porque yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida. Pero mi meta final, mi anhelo es quedarme. Él no quería regresar. Él estaba viendo la gloria de Dios, estaba en la presencia de Dios y dijo, ahora tengo un problema. Pero ¿qué problema bueno? ¿Por qué fue un problema bueno? Porque aunque vino aquí, regresó, pasó naufragio, pasó mordedura de víbora, azotes, lo dejaron por muerto. Dice que lo sacaron fuera de la ciudad, lo azotaron y lo apedraron. Y después que la gente lo dejaron por muerto, y después que la gente se fue, él vino corriendo, se metió nuevamente en la ciudad y siguió predicando el Evangelio de Jesucristo. Porque decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, aleluya. Es poder de Dios. Y él no le importaba. Pablo dio su vida entera
por Jesucristo. for Jesus. Y fue el apóstol que más libros escribió de todo el Nuevo Testamento y del Viejo Testamento. El apóstol Pablo fue el autor que más libros escribió. Paul was the author of the most books. Tuvo un encuentro con Jesucristo especial. A special encounter. Pablo conocía la ley, conocía la palabra, He knew the scripture. pero conocía solamente la palabra, el logos. He knew the scripture. Pero cuando Cristo But when Christ se le presentó a Pablo camino a Damasco, in Damascus, ya él no conoció al logos, sino que él conoció a la palabra viva de but Dios. he knew Conoció a la palabra viva de Dios, conoció al Cristo maravilloso, aquel que había de venir, was Christ. a Emmanuel, Supposed to come, Emmanuel, a Dios con nosotros. God with us. Pero ya no era Emmanuel, porque Emmanuel era como estaba en carne. Ahora era el Cristo glorificado, el Hijo de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Pablo tuvo un tremendo encuentro. Paul had ¿Y en qué forma podemos probar que Cristo resucitó? a way to we prove. Primero la tumba vacía. First, the tomb was empty. Aleluya. El poder de la iglesia. The power of the church. La escritura del Nuevo Testamento. The scripture of the New Testament. Pero también el bautismo en el Espíritu Santo y las manifestaciones que lo acompañaban dentro de la iglesia. Dice la palabra del Señor en el capítulo 14 de Juan. Cristo le había dicho, Christ had been es necesario que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya, había dicho. for me to be. Porque si yo me voy, Because if I leave, os enviaré otro consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del the rest mundo. of your days until Y estaba hablando del bautismo en el Espíritu Santo. about the baptism of El Espíritu Santo todavía no había descendido porque Cristo estaba con nosotros. yet, because Christ was Pero cuando Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió a la presencia de Dios, at the presence of God in heaven. en el capítulo 2 de los Hechos, Chapter 2, dice la palabra del Señor que estaban los discípulos the asustados, disciples were scared. estaban escondidos They were hiding por las cosas que estaban pasando, las persecuciones. the persecution. Pero dice que ellos estaban en oración y estaban en ayuno. And they were Y de repente dice que vino un viento recio, como un tren a toda velocidad. Me imagino yo, porque dice que aquellas multitudes que habían allí lo oyeron. because there was multitudes that Y heard. porque dice que había multitudes. Porque cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellas personas y los bautizó, Baptized them. dice que eran como lenguas de fuego que venían y se posaban sobre cada uno de los discípulos. Y ellos comenzaban a hablar en otras lenguas que ellos no conocían. Y había una multitud de todas partes del mundo con diferentes idiomas. And there's Y cada uno de ellos lo oía hablando las maravillas de Dios en su propio idioma. Gloria al nombre de Jesús. Y porque yo sé que habían and they were seen miles de personas. be manifested in that. Porque era la fiesta de Pentecostés que se celebraba todos los años. Pero no solamente por eso, Pentecost. sino porque cuando Pedro predicó aquel mensaje, When Peter preached that message, se convirtieron, le entregaron al corazón a Cristo converted 3,000 personas. 10,000. Y 3,000 personas no pueden venir a Cristo si lo que hay son 200. ¿Ah? Para que vengan 3,000 personas a Cristo, tienen que haber más de 3,000 personas reunidas en ese lugar. Tiene sentido, ¿verdad que sí? So, Means that there had to be el bautismo del Espíritu Santo. that place. So the baptism Aquellas personas que antes andaban asustadas, andaban amedrentadas. Aquellas personas que no sabían de su vida y ahora qué va a ser de nosotros, qué va a ser de nuestra vida. to their lives. Muchos de ellos se fueron a sus tareas después que Cristo fue crucificado. Muchos de ellos se fueron a sus tareas cotidianas. A lot of them went back to Otros regular lives no estaban interesados porque ellos no entendían la palabra. because they didn't understand Pero dice la palabra del Señor what the word says. que después que Cristo se le apareció y Cristo le dio instrucciones, le dijo, váyanse de He aquí, gave them instructions. He said, leave, váyanse a Jerusalén go to Jerusalem y esperen and wait hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. En otras palabras, hasta que reciban instrucciones. until you all receive instructions. Dijo, y después de eso, me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, Witnesses in Jerusalem and Samaria. Jerusalén, Samaria, en otros sitios y hasta el fin del mundo. No me acuerdo de otro lugar. Pero, ¿qué quiero decir con esto? What I want to say with this, Pedro negó a Cristo. Peter denied Christ. Lo negó 2 o 3 veces. He denied him 2 or 3 times.
Cuando Cristo fue crucificado, ninguno de los apóstoles se veía por allí más que Juan. there except for John. ¿Por qué se estaba Juan? Porque Jesús le entregó su madre a Juan. Because Jesus Pero los demás estaban escondidos. gave him instructions to Como dije el viernes pasado, las mujeres eran las que estaban ahí. so the women were there. Muchos de los discípulos de Cristo estaban asustados, se escondieron y se fueron. Hiding. Mi alma te alaba. Pero cuando aquel Pedro que negó a Cristo 3 veces, He denied Christ 3 el día de Pentecostal, on the day of Pentecost. cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre su vida, cuando fue lleno de la investidura del poder del Espíritu Santo, Filled with the power, cuando aquellas multitudes se burlaban when the multitude diciendo que in tongues, estaban borrachos, lo que they estaban said hablando they en were lengua, drunk because they were teaching aquel in Pedro cobarde que había negado a Cristo se levantó y dijo, no, amados hermanos, compañeros, lo que sea, estos no están borrachos por cuanto es solamente la hora tercera de la mañana. because it was La hora tercera de la mañana era las 9 de la mañana, porque la primera hora era las 6. Y no están borrachos porque son solamente las 9 de la mañana. Lo que pasó aquí es lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y trajo Pedro una palabra del Viejo Testamento que se cumplió en Jesucristo. Y cuando Pedro predicó un mensaje con tanto valor, con tanta osadía, con tanto denuedo, dice que la gente se compungió en sus corazones. Y Cristo, Pedro no los acusó. he didn't accuse Pedro dijo, no se pongan tristes. and he said, don't get Ustedes no lo mataron, y'all didn't sino que ya esto estaba preparado de antemano por el Padre Celestial. Ustedes solamente contribuyeron a que se cumpliera la palabra de Dios. No los acusó. Y ellos dijeron, pero ¿qué debemos hacer? Pedro le dijo, venga y recibe a Cristo en tu corazón y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para que reciban el perdón de sus pecados. 3,000 personas vinieron a los pies de Jesucristo. ¿Cómo era tan fácil para aquellas personas, así como aquel ladrón que fue crucificado al lado de Cristo, según dije el viernes? ¿Cómo aquel ladrón vio a Cristo en aquellas condiciones y reconoció que era Dios? Y lo aceptó. Mientras las multitudes religiosas no entendieron quién era Jesús. ¿Cómo estas multitudes, cuando Pedro predicó, 3,000 personas pudieron entender que la palabra que Pedro estaba diciendo era una palabra verdadera? Y le entregaron su corazón a Jesucristo. ¿Y cómo es posible? Ellos no tenían la Biblia, ellos no tenían concordancia, ellos no tenían la Reina Valera, ni tenían la palabra que nosotros tenemos. Ellos no conocían la historia que nosotros conocemos. Nosotros conocemos que Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió a los cielos. Y conocemos la historia de todos los santos que han sido redimidos a través de la historia por la sangre de Cristo. Ellos no tenían ningún de ese conocimiento. Ellos no tenían ese conocimiento. Pero ellos lo que tenían era la fe ciega. Ellos tenían una fe ciega, ellos creían, bendito el nombre de Jesucristo, que aquello que se le estaba predicando era lo que estaba dicho por los profetas, era por los salmistas, era lo que estaba escrito, aleluya, en el Viejo Testamento. Y cuando el Espíritu Santo les dio convicción, ellos recibieron a Cristo y fueron salvos. Wow. Hoy día que tenemos nosotros tantas cosas, nosotros predicamos a Cristo. Y hoy más que nunca la iglesia está bastante endurecida. Aunque digo eso, pero también digo que hoy más que nunca la iglesia está entendiendo que lo único que puede arreglar la situación mundial es la sangre de Cristo, es Jesucristo. Ni ningún político, ni dinero, ni la tecnología. Lo único que puede traer paz, que puede traer armonía, es Cristo. Muchas naciones se están volviendo a Jesucristo. Naciones como Haití se está volviendo a Jesucristo. Ya Haití está cansado de estar viviendo en pobreza, viviendo como la última nación del mundo. Algunas naciones en Sudamérica, donde los políticos son corruptos, la ley ha sido corrupta,
Los hombres en los cuales ellos han puesto su confianza los ha defraudado porque se han ido detrás del dinero, detrás de la fama, detrás de la fortuna. Y ellos entienden que la única forma de cambiar es a través de Jesucristo. Cristo es el único que puede cambiar un país, como es el único que puede cambiar un hogar, como es el único que puede cambiar un individuo. Gloria al nombre de Jesucristo. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hechos 3. En Hechos 1, del 3 al 6. Hechos 1, del 3 al 6. Dice, a quienes también, después de haber padecido, después de haber ¿qué? Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea que no había duda. Apareciéndoseles durante 40 días. Después que Cristo murió, resucitó, estuvo 40 días con ellos y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Son 40 días después de Cristo, después que Cristo murió, resucitó. Estuvo 40 días con ellos. ¿Por qué estuvo 40 días con ellos? Porque ellos no entendían. Cuando Cristo estuvo con ellos, Cristo les hablaba de cosas que ellos no entendían, no las podían sobrellevar. Muchas de las cosas que Cristo les enseñó, ellos las olvidaron. Pero ahora con Cristo, viendo a Cristo su propia cara ahí, aquel que había sido crucificado, aquel que estaba muerto, aquel que enterraron, pero que ahora estaba vivo al frente de ellos y le decía, no, yo voy al Padre. Yo voy al Padre, voy a estar allá intercediendo por ustedes, pero no los dejaré solos, sino que les voy a mandar otro consolador para que esté con ustedes. Y este consolador los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Este consolador le va a recordar todas las cosas que yo os he enseñado. Y en otro lugar dice la palabra del Señor, dice que no contristemos a ese consolador. No contristemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está reservado para levantarnos a nosotros el día de nuestra redención. Gloria al nombre de Jesucristo. Les voy a dar 2 más y voy a terminar aquí, porque ya me estoy quedando sin voz. Otra forma que nosotros sabemos, que nos convence de que Cristo resucitó, son los millones de personas que durante los últimos 2 siglos han experimentado en su propia vida la presencia de Cristo y el testimonio del Espíritu Santo. Tú no tienes que combatir con nadie acerca de teología. Tú no tienes que combatir con nadie acerca de la palabra del Señor, acerca de las profundidades ocultas o de las profundidades claras. Tú no tienes que combatir con nadie. El único conocimiento que tú tienes que tener es tu propia experiencia. Si tú te pones a disertar con alguien, te pones a discutir con alguien acerca de teología, siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Segundo, una persona que tiene su mente ya formada en una creencia, en una forma de pensar, no importa lo que tú le digas, no importa las pruebas que tú le traigas o tú le presentes, esa persona siempre va a creer de la misma forma, nunca lo vas a poder convencer. Siempre él va a tener un argumento
There's always going to be para an argument refutar lo que tú le estás diciendo. Porque la Biblia dice que no hay mejor ciego que aquel. O sea, la Biblia es un refrán, pero la Biblia dice que Cristo cegó los ojos de ellos para que viendo no vean. Y dice que también los ensordeció, por decirlo así, para que oyendo no entiendan y se conviertan. Cuando una persona decide caminar en su propia opinión, en su propio ritmo, la Biblia dice que el Espíritu de Dios no contenderá con ellos para siempre. Dice, no contenderá, mi Espíritu no contenderá para siempre. El Espíritu te guía, el Espíritu te da convicción, el Espíritu te da discernimiento, pero it's up to you. Tú eres el que hace la decisión. Porque Dios nos ha dado lo que se llama un libre albedrío. ¿Qué es un libre albedrío? Dios nos ha dado a nosotros la libertad. Escuche esto. Dios nos ha dado la libertad de nosotros hacer nuestras propias decisiones. Porque si Dios te agarra el brazo, te tuerce el brazo para que tú creas en Él, eso no es un acto de fe. Dios no te va a obligar a que tú creas en Él. Dios no te va a obligar a que tú le ames. Dios no te va a obligar a que tú le sirvas. Porque a Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que tú lo ames voluntariamente. A Dios lo que le interesa es que tú camines en su presencia, que tú camines en su voluntad, que tú camines obedeciendo. Que cuando tú te encuentres en una situación agradable, tú puedas levantar las manos y decirle, oh, aleluya, alabo y glorifico, mi Dios Padre Santo, por esta bendición. Te alabo, Padre, gracias. Pero cuando te encuentres en una situación difícil, tú puedes decir, Padre, te doy gracias por esta situación, porque yo sé que tú me amas. Yo sé que tú me amas tanto, que si tú has permitido esto en mi vida, es porque tú me amas, porque tú tienes algo mejor para mí. Hay algo en mi vida que yo tenía que aprender con esta lección. Aleluya. Eso no importa lo que pase, tú vas a adorar a Dios. Eso glorifica a Dios. Eso glorifica a Dios. Señor, te alabo. Señor, mi hijo está enfermo. Yo sé que tú me lo diste. Los doctores dicen que no hay esperanza. Pero yo sé que tú me lo has dado. Y si tú me diste mi hijo, tú me lo diste para que yo lo disfrute. Y yo te doy gloria y honra por mi hijo. Y yo sé que tú tienes el poder para sanarlo porque tú eres un Dios omnipotente. Todo lo puedes, y eres omnisciente, que conoces todas las enfermedades y conoces el antídoto para todas las enfermedades. Y aunque mi hijo muera, y si él muriera, yo sé que de la misma forma que tú levantaste, resucitaste a Lázaro, después de 4 días que ya apestaba, tú tienes el poder para levantar mi hijo. Yo te alabo y te glorifico. Pero, si tú no lo levantaras, si tú no lo sanaras, aún así te sigo adorando, aún así te sigo alabando, aún así te sigo sirviendo, aún así te sigo amando, aleluya, porque yo sé que este cuerpo se va a quedar, aleluya, pero yo sé que si tú te llevas a mi hijo, él va a estar en el mejor lugar, bendito el nombre de Jesús, y si yo permanezco en ti, yo lo voy a ver. Dice la palabra del Señor que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Después de esperar, tenía 75 años cuando el ángel le ofreció que iba a tener un hijo. Y Abraham se desesperó un poquito, no tanto, pero Sara se desesperó y quiso ayudar a Dios, lo que trajo fue problema. Pero la palabra que Dios es un Dios fiel, y lo que Dios promete, Dios lo cumple.
tenía 100 años, casi 100 años cuando nació aquel hijo precioso. Imagínense, un viejo, un anciano ya con... Y que, ay, ¡wow! Nació ese hijo. Y después que tenía ese hijo como 12 años, no sé, no dice la palabra, pero era un jovencito. Era un jovencito, no era un baby porque él cargó la leña. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo, le apareció a Abraham, le dijo, yo quiero que tú me sacrifiques lo más que tú quieras a tu hijo. Nosotros lo vemos ahí en la palabra del Señor y digo, ay, qué fácil, Abraham accedió. Pero ¿sabes la cosa? Tú no sabes cuántas noches Abraham lloró. Tú no sabes los argumentos que tendría Abraham con Dios. ¿Qué tú crees, Willy? ¿La verdad que sí? ¿Cuántos creen eso? Señor, pero tú me lo diste. Señor, yo tengo 112 años, 114, y tú me dijiste que mi hijo me iba a hacer descendencia. Tú me dijiste que en este hijo dice que la descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y ahora tú me... ¿Cómo es posible? Pero después se puso a meditar, dice en Hebreos, que Abraham sabía que Dios era poderoso para levantar a Isaac aún de la misma ceniza. Gloria al nombre de Jesucristo. Él sabía que aunque sacrificara a su hijo, aunque lo quemaran aquella leña, la palabra de Dios se iba a cumplir, la promesa de Dios, porque Dios es un Dios fiel y es un Dios omnipotente. Dice, él sabía que Dios era capaz, aunque de la misma ceniza, levantarlo nuevamente. Que es la misma fe que tuvo Job. Cuando la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Mira cómo Dios te tiene. Él le dijo, como las necias tú has hablado. ¿Es que acaso voy a recibir de Dios lo bueno y cuando me llegue la pruebita? Y él mismo dijo, yo sé que aunque este tabernáculo, este cuerpo se deshiciera, aunque yo perezca, yo sé que aún del polvo de la tierra Dios me levantará. Y con estos ojos yo he de ver a Dios. Eso es fe. Eso es fe. Y Cristo no había venido todavía. Cristo no había venido. Ellos no tenían el conocimiento que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos conocimiento mucho mejor que ellos. Y Dios nos ha dado una revelación mucho más grande que la que dio a ellos. Porque ellos vivieron en esperanza. Ellos vivieron en esperanza de que algún día vendría ese Mesías. Y no entendían cómo era. Pero nosotros vivimos en la esperanza de que ya ese Mesías vino. Ese Mesías padeció, como decía Isaías 52 y 53. Pagó por nuestras deudas, pero resucitó y está a la diestra del Padre. Gloria al nombre. Y millones de vidas, millones y millones de vidas han sido cambiadas por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Si Cristo no hubiese resucitado, Heriberto no hubiese cambiado. Si Cristo no hubiese resucitado, tú no estuvieses aquí escuchando la palabra del Señor. Si Cristo no hubiese resucitado, tú no estuvieses aquí, porque la palabra del Señor dice que es el Espíritu Santo quien te trae convicción. Tú no estás aquí hoy porque tú quieres. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te trajo. No importa lo que tú pienses. Dios te trajo aquí porque Dios tiene propósitos y planes para tu vida. Y yo creo con todo mi corazón que Cristo viene. Creo que Cristo resucitó. Y yo creo, hermano, que aunque mientras más se corrompe este mundo, más cerca estamos de esa venida. Dice la palabra del Señor que en un momento de esto la trompeta ha de sonar. Los muertos en Cristo se han de levantar con cuerpos glorificados. Y nosotros los que estemos vivos, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear. Eso es así. Y estos cuerpos mortales se convertirán en cuerpos glorificados, cuerpos inmortales.
y juntamente ascenderemos mientras Cristo desciende en toda su gloria. Nosotros, la iglesia de Cristo, con un cántico nuevo, ascendemos para encontrarnos con Cristo en las nubes y así llegar con Cristo a la presencia del Padre y permanecer allá por todos los siglos y los siglos y los siglos. Aleluya. Cristo ha resucitado. No te dejes engañar. No dejes que el diablo te diga que tú no, que tú es aquello. Cristo ha resucitado y Cristo, aleluya, pagó nuestra deuda. Él vino, pagó tu deuda, te reconcilió con el Padre y ahora ascendió. No solamente pagó tu deuda, no solamente está intercediendo, aleluya, o sea, no solamente pagó tu deuda, no solamente te reconcilió con el Padre, sino que también Él vela para que en esta trayectoria aquí en la tierra tú tengas un consolador, tú tengas un guía, tú tengas alguien que te encamina, alguien que te dirige, que cuando tu pie está a punto de salirse del camino, viene el Espíritu Santo, ¡pum!, y te da dirección. Cuando está a punto de salirte, viene el Espíritu Santo, ¡pum!, y te da dirección, aleluya, porque el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Le damos gracias, póngase de pie. Le damos gracias al Señor porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia.